Bienvenidos y bienvenidas a este video clase. Los saludo desde Bogotá, Colombia, y quiero agradecerle especialmente a los organizadores de este curso por darme la oportunidad profesional de compartir y aprender. También quiero agradecerle a los participantes que durante toda esta semana han realizado importantes reflexiones en los foros y en los chats que hemos tenido. Soy abogada colombiana y mi padre es colombiano y mi madre peruana, limeña. Por eso también me alegra poder conocer un poco más la realidad de mi otra patria y compartirles también la experiencia que he tenido como consultora y como investigadora en temas de derechos humanos, migraciones y trata de personas. Estudios a nivel nacional en Colombia y también a nivel internacional, especialmente en la región andina, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. A continuación abordaré el primer tema, la trata de personas. Hemos visto durante los primeros días del módulo introductorio que la trata de personas es aquel fenómeno en donde se vulneran los derechos humanos de niñas, niños, mujeres y hombres. Se quebrantan sus derechos porque no se les tiene en cuenta como personas, sino como objetos. Cosas que se mercantilizan y que tienen un valor en el mercado. Infortunadamente, como comprar cualquier producto. Es importante referirnos a los instrumentos internacionales, algunos de los cuales los estudiamos durante estos días. Especialmente la Convención sobre la Esclavitud del año 1926. Que me permito leer a continuación su artículo primero, que determina: la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos de derecho de propiedad o algunos de ellos. En su numeral 2 dice: la trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle. Todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos. Esta convención fue del año 1926, pero observamos que hoy en día, 2016, sigue vigente. ¿Por qué? Porque existe lo que ya conocemos como trata de personas, esclavitud moderna o esclavitud del siglo XXI. Quiero que todos pensemos por unos segundos qué significa ser víctima de trata de personas. ¿Qué siente o sentiría una persona atada, sometida a unas cadenas de esclavitud moderna? Pensemos qué pasa con nuestros derechos fundamentales, con nuestras mínimas garantías que tenemos como seres humanos. ¿Dónde queda nuestra dignidad, nuestro derecho a escoger profesión u oficio, nuestras garantías en materia de salud, educación, entre otras? Esto es muy importante que todos lo tengamos presente. Sé que en el curso hay personas que trabajan en la rama judicial en Puno, otros en la policía, algunos miembros de organizaciones no gubernamentales y de otros sectores. Esto lo debemos tener siempre en cuenta, porque todas las políticas, las leyes, los instrumentos que existen en materia de trata de personas y otras formas de explotación, sean internacionales, nacionales, regionales, locales,
deben tener como eje o centro la protección del ser humano y especialmente la protección integral a las víctimas de este flagelo. Durante este video también traeré a colación algunos ejemplos de jurisprudencia colombiana que les pueden también ser de utilidad a ustedes como recursos de derecho comparado. Especialmente me voy a referir en primer lugar a la sentencia de tutela T-881 del año 2002. Esta sentencia de la Corte Constitucional de Colombia es muy interesante porque nos acerca un poco al concepto de la dignidad humana. Vimos durante estos días que la trata de personas quebranta varios derechos, pero de manera esencial la dignidad humana. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional en Colombia? Que la dignidad humana tiene 3 dimensiones. Una es aquella que se refiere a que la dignidad humana es un principio. La segunda se refiere a que es un principio de tipo constitucional y la tercera que es un derecho como tal. En la primera dimensión se dice la dignidad humana es un principio fundante del Estado y por lo tanto es un valor. El segundo indica que es un principio que fundamenta todo el ordenamiento jurídico colombiano y la tercera también que es un derecho autónomo que tienen todas las personas. En esta tercera dimensión me voy a concentrar para indicar que la Corte Constitucional ha dicho que cuando hablamos de un derecho a la dignidad humana se refiere a 3 aspectos. El primero, vivir bien, que se refiere a las condiciones mínimas materiales de existencia que deben tener todos los seres humanos para su pleno desarrollo. También indica que el vivir como quiera es otro componente. ¿Qué representa esto? Cada persona tiene un plan de vida, un proyecto de vida que es distinto. Y la tercera es vivir sin humillaciones, es decir, sin malos tratos, sin tortura y sin otras situaciones que no le permitan al ser humano su desarrollo integral. Señores y señoras, en la trata de personas se vulneran todas las dimensiones de la dignidad humana y especialmente los componentes de la dignidad humana como derecho. ¿Por qué? Las personas víctimas de trata de personas usualmente no viven bien. ¿Por qué? No tienen esas condiciones materiales mínimas, por ejemplo en temas de vivienda, temas de alojamiento, de acceso a servicios públicos. En mi experiencia profesional he podido conocer afirmaciones en las cuales se dice que las víctimas de explotación, por ejemplo sexual, cada vez que iban a utilizar el baño, les ponen una sanción o les determinan una multa. Muchas veces tienen que dormir en sitios que no son aptos para los seres humanos, ni siquiera para animales, sin baño o compartiendo baño, letrina, etc. Tampoco las personas tienen la posibilidad de vivir como quieran. ¿Qué persona va a querer estar sometida, esclavizada a otro ser humano, a otro congénere? Ningún proyecto de vida tendrá esa proyección de esclavitud y sufrimiento. Y tampoco la trata de personas permite una vida sin humillaciones. ¿Qué peor humillación que estar sometido a otra persona? En la trata de personas se vulneran todas las garantías constitucionales, fundamentales, esenciales. Las víctimas tienen daños no solo físicos, sino también psicológicos y psíquicos. Y es importante que acá tengamos en cuenta, y lo vimos durante el curso, que la víctima no es solo aquella persona que de cierta manera recibe el daño directo, sino también están incluidos sus familiares o sus seres más cercanos, siempre y cuando, obviamente,
ellos no sean los que propiciaron la explotación. Hay que tener en cuenta ese concepto amplio del concepto de víctimas, que también ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero también destacar el Protocolo de Palermo. Es otro instrumento internacional fundamental suscrito en el año 2000, en el cual en su artículo 3, y me permito leer, determine qué se entiende por trata de personas. Se indica, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Este instrumento es muy importante porque en su formación tuvo gran participación de los estados, el interés mundial para combatir este flagelo, y obviamente está ratificado por Perú y por Colombia, entre otros sistemas, y además es lo que permite iluminar el ordenamiento de cada estado al respecto. De este instrumento, el Protocolo de Palermo, se derivan los elementos que ustedes también identificaron a lo largo del curso. Esas características que tiene la trata de personas. La primera se refiere a las conductas, o lo que en derecho penal se llama los verbos rectores. Estas abarcan todo el ciclo de explotación y se refieren a la captación, al traslado, transporte, a la acogida o la recepción de personas. Todo esto obviamente con fines de explotarlas. Como ejemplos de lo mencionado, y ustedes también lo señalaban, se encuentran las falsas promesas de trabajo o de estudio. Asimismo, aquellos falsos perfiles de hombres y mujeres que dicen buscar pareja, ofrecer matrimonios, especialmente en el extranjero o en otras ciudades diferentes a las de origen de las víctimas. Estas son cuestiones que claramente se refieren a maneras de captar a las víctimas o maneras de recepcionarlas o acogerlas. Algunos estudiantes han nombrado la situación del padrinazgo en el Perú, en donde los padres de un menor usualmente deciden entregarlo o someterlo al cuidado de un tercero. ¿Por qué? Porque este tercero les ofrece oportunidades de educación o mayores oportunidades económicas. Y muchas veces en esta práctica, los niños o los jóvenes entregados en padrinazgo posteriormente se ven sometidos a trata de personas o a diferentes situaciones de explotación sin tener derecho, por ejemplo, de ir a un colegio o a una escuela. Aquí también quiero referirme a otra sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, la sentencia de tutela T-1078 del año 2012. Esta sentencia fue un caso, y actualmente lo constituye, un caso emblemático, hito, no solo para Colombia, sino para otros países. ¿Por qué? Se comenta la situación de Amalia. Este fue un nombre ficticio que puso la Corte para proteger la identidad de la verdadera víctima. Cuando Amalia tenía 6 o 7 años de edad, fue entregada supuestamente por su padrino o por su madre a un militar en la ciudad
o en el municipio de Anzoátegui, Tolima, en Colombia. Se le entregó a este militar para que la niña pudiera venir a estudiar a Bogotá, la capital. Pero ¿qué pasó? Ella fue sometida durante varios años a servidumbre doméstica, maltrato físico, psicológico, ofensas y una cierta explotación sexual. No solo con la familia de ese militar, la familia nuclear, sino con otros de sus allegados. Esta persona logró escaparse alrededor de los 15 años y posteriormente empezó a reclamarle a su familia explotadora acerca de su pasado. Ella quería saber quién era su mamá, cuál era su verdadero nombre. Esta acción de tutela se interpone con la ayuda de una abogada en Colombia, la doctora María Jimena Castilla. ¿Por qué? Porque Amalia ya hoy en día es una mujer de 45, 50 años y ella acude a este mecanismo constitucional, que es una herramienta de manera subsidiaria, excepcional, para pedir la protección de su derecho a la verdad, a la identidad, a la familia, a la dignidad humana. Ella no tenía un interés, digamos, de condena penal a la familia del militar y su esposa, sino solo quería saber ella quién era. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional decidió protegerle sus derechos. La Corte Constitucional en Colombia no puede condenar penalmente a una persona, es decir, no puede determinar si una persona cometió o no un delito. Eso es competencia de otra corte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Pero en este caso, la Corte Constitucional sí decidió protegerla, indicando que tenía derecho a la garantía, a su derecho, a la identidad, a la familia, a la justicia, asimismo a la verdad y a la reparación, a su integridad sexual y a su dignidad humana. Y la Corte le ordenó al Ministerio del Interior que a través del Comité Interinstitucional de Lucha para la Trata de Personas que existe en Colombia, realizaran labores para buscar a la familia de esta señora. Aunque ya pasaron muchos años, se tienen que hacer dichas actividades. Y de manera especial se condenó al militar y a su esposa, a su familia, al pago de una indemnización, pero esa indemnización no la tasó o no la determinó la cuantía la Corte Constitucional, sino eso posteriormente lo tiene que hacer un juez administrativo. Y de manera ejemplarizante le ordena al Ministerio del Interior que tiene que fortalecer las campañas de prevención de este tipo de conductas, especialmente en las zonas rurales de Colombia. Por lo visto, durante estos días y en los materiales de lectura, se sabe que en muchos lugares rurales, no solo de Colombia, sino del Perú, pueden estar sucediendo situaciones similares. Es importante también reflexionar acerca de las prácticas que existen o aquellas actividades culturales que muchas veces se pueden relacionar con la trata de personas o con diferentes modos de explotación. También quiero resaltar lo que vimos en la lectura asignada del manual que publicó la Universidad Católica del Perú con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. En este manual es muy importante lo que habla el profesor Haris Mujica y que también lo veremos en los próximos días, o ya lo debieron ver ustedes en un video también. ¿Qué pasa? El profesor Haris Mujica indica que es importante tener en cuenta lo que se llama desarraigo, porque muchas veces este es un concepto o un aspecto que se tiene en cuenta para saber si una persona es o no es víctima de trata de personas. Y es importante saber que en la vida cotidiana, por ejemplo, de las personas en el Perú, muchas pueden tener momentos de explotación y otros momentos de desarrollo o de vida comunitaria. Y el desarraigo es un elemento que se debe analizar detalladamente, ¿no? Porque si se usa una visión formal
o una visión muy tajante, muy exegética, de pronto van a decir, en un caso no hay desarraigo, la persona nunca salió de su vereda o de su comunidad, pero hay que utilizar una visión más detallada para determinar si hubo o no desarraigo. Como segundo elemento de la trata de personas, indica el protocolo de Palermo que existen unos medios. ¿Cuáles son esos medios? La amenaza, el uso de la fuerza, la coacción, el engaño, todas aquellas situaciones donde se aproveche la vulnerabilidad de una persona. Asimismo, se incluyen todas las concesiones o las recepciones de pagos o diferentes beneficios al respecto. En este tema de los medios, y por ejemplo, se observó en las lecturas, existe la usual retención de los documentos que se les hace a las víctimas, ya sea su documento nacional de identificación, en el caso peruano, su pasaporte, sus diferentes tarjetas de identificación. Asimismo, es usual que a las víctimas se les generen diferentes adicciones, a la cocaína, a la heroína, anfetaminas, diferentes sustancias químicas fabricadas o al alcohol, para que las personas creen una mayor dependencia con sus tratantes. También es usual conocer el tema de las amenazas. Le dicen a la víctima, ya sabemos dónde vive usted o dónde vivió, los nombres de su familia, de sus hijos, los vamos a mandar a matar, y en algunos casos los han matado. Entonces todo esto comprende los medios de la trata de personas. Aquellas situaciones donde se pretende que la víctima siga bajo el yugo, bajo el dominio de sus explotadores. Como tercer elemento, encontramos lo que se conoce como fines de explotación. Estos fines de explotación son variados, porque abarcan lo relacionado con la explotación sexual, que recordemos comprende la explotación de la prostitución ajena, pero también la pornografía, que es un fenómeno que afecta a personas menores de edad y a mayores de edad, pero especialmente a los menores. Pornografía que se puede desarrollar por medios tecnológicos, por medios físicos, entre otros. Y también incluye el turismo sexual, que es un fenómeno que se presenta en muchos de nuestros países y regiones. Asimismo, también incluye explotación laboral, diferentes prácticas o situaciones análogas a la esclavitud. La servidumbre, por ejemplo, es usual la servidumbre por deudas, donde la persona explotada tiene una supuesta deuda que en vez de bajar cada día aumenta, y a veces hasta sumas totalmente irracionales. También se encuentra, y es importante rescatar, el tema de la extracción de órganos. Esta es una modalidad que existe, pero que muchas veces no es tan visualizada en la sociedad. Por ejemplo, en Colombia, hasta donde tengo conocimiento, no hay una primera condena al respecto por el delito de trata de personas en la modalidad de extracción de órganos. Entonces es importante iniciar investigaciones. Tengo entendido que en Perú ya hay algunas investigaciones por personal médico y enfermeras supuestamente o aparentemente involucrados en casos de extracción de órganos. Quiero indicar que, por ejemplo, en el caso colombiano y el peruano, el legislador fue un poco más allá y replicó los mismos fines de explotación del protocolo de Palermo, pero agregó unos más en su libertad de configuración legislativa. En el caso colombiano, la trata de personas está tipificada en el artículo 188A del Código Penal y, de manera adicional, consagró el turismo sexual, el matrimonio servil y la mendicidad ajena. Y es importante saber, y lo vimos en los materiales, que en el caso peruano el legislador incluyó 4 modalidades adicionales de manera expresa: la esclavitud sexual, la venta de niños
el sometimiento a la mendicidad o mendicación y la extracción o tráfico de tejidos humanos. Durante esta primera semana hemos visto que en el Perú existe la trata de personas y especialmente la sexual, o por lo menos ha sido la que tiene mayor divulgación. Dentro de esta sexual, como ya dije, se incluye prostitución ajena, turismo sexual y pornografía. Asimismo, encontramos que en el caso peruano ya hay registro de casos de situación de explotación laboral, por ejemplo, que se da en la actividad agropecuaria en el campo, en la tala ilegal de madera, el tema de la minería, que es uno de los más críticos, que requiere pronta atención y seguir fortaleciendo el trabajo que está haciendo el Estado peruano al respecto, y el trabajo doméstico. Quiero también hacer un llamado para que tengamos en cuenta que todos estos fines de explotación se pueden dar de manera individual, pero también hay casos donde se han dado de manera simultánea, es decir, donde la víctima recibe explotación, por ejemplo, sexual, pero al mismo tiempo puede tener una servidumbre por deudas u otra modalidad. Incluso, hace algún tiempo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se estaba hablando de otras modalidades que se van creando. Ustedes saben que la dinámica de la trata de personas es muy compleja, reúne varios factores, pero que hoy en día se está hablando de experimentos biológicos que se quieren hacer con algunas personas reclutadas. Experimentación biométrica, como se conoce, y también asimismo alguien habla de explotación que están haciendo unos grupos religiosos. Como hemos visto, la trata de personas es un fenómeno donde se cosifica, se mercantiliza a los seres humanos y se les quebrantan varios de sus derechos fundamentales, de manera especial la dignidad humana. Es importante que se tenga en cuenta, y así lo tiene la política pública peruana, un manejo desde el enfoque de derechos humanos. Si bien es importante tener en cuenta la perspectiva penal, mucho más es un enfoque amplio y garantista como el de los derechos humanos, porque si solo nos limitamos a lo penal, puede que en muchos casos la protección a las víctimas no sea la adecuada. Es importante recordar que la trata de personas se presenta a nivel interno, es decir, dentro de un mismo país, y también a nivel internacional. Por eso se habla de lugares de origen, lugares de tránsito y lugares de destino de las víctimas. Es importante tener en cuenta que un concepto y una realidad es la que se refiere a la trata de personas. Ya sabemos cuáles son sus elementos o componentes, y otro el que se refiere con otras formas de explotación que muchas veces no de manera necesaria van a constituir trata de personas. Por eso es importante que siempre analicemos detalladamente el aspecto fáctico de cada caso, es decir, sus hechos, para determinar qué situación se presenta, cuáles son sus normas aplicables y asimismo qué tipo de asistencia, protección y otras obligaciones debe activar el Estado peruano. También analizamos cuáles son las diferencias entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En la trata de personas vimos que se puede presentar de manera interna o externa, pero siempre se capta, recluta, traslada, acoge a seres humanos con fines de explotación y utilizando esos medios de dominio, de amenaza y de coacción. En cambio, el tráfico ilícito de migrantes se define en los instrumentos internacionales como aquel ingreso a un territorio de un país del cual uno no es nacional sin cumplir la normativa migratoria o los documentos que se requieren. Usualmente en el tráfico ilícito de migrantes, como pasa con la situación de Estados Unidos, los coyotes, los traficantes de personas se dividen el trabajo en varios territorios para lograr transportar a estas personas sin cumplir los requisitos migratorios. Pero una vez, por ejemplo, haya un allanamiento de la policía
o algún operativo o atraviesen una frontera, los coyotes dejan en libertad a estas personas víctimas del tráfico ilícito de migrantes. En el tráfico ilícito de migrantes se atenta contra la seguridad del Estado, se considera que se vulneran normas migratorias. En cambio, en la trata de personas se atenta más contra la dignidad humana. De todas maneras, tanto en la trata de personas cuanto en el tráfico ilícito de migrantes se vulneran los derechos humanos. Como conclusión de esta primera parte, es importante reconocer que todas las personas podemos ser víctimas de la trata. Por eso es importante tomar todas las medidas de prevención, desde nuestras familias, nuestros hogares, nuestros sitios de trabajo, y aprovechar espacios como este curso virtual. Asimismo, es importante determinar la protección a las víctimas y la investigación o sanción de tipo penal. Existen unos grupos con mayor vulnerabilidad o riesgo ante el fenómeno, como por ejemplo en el caso peruano están los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. Y otros ámbitos, como los problemas de acceder a la salud, a la educación. Muchos nombraron la violencia intrafamiliar, diferentes tipos de disfuncionalidades dentro de las familias, problemas de alcoholismo, etcétera, que muchas veces propician que las personas caigan en las redes de la trata.